Ok, entonces ahí primeramente saludar a los compañeros que se vienen incorporando y saludar a los que están viendo el video. Entonces hoy vamos a hacer, por petición de los compañeros, vamos a hacer un ejemplo de ley de Gauss, como para que terminar de entender esa idea. Y empezamos con vamos a ver un poco de teoría de potencial y luego el tiempo que nos quede vamos a hacer entonces ejercicios de potencial y energía potencial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Empezamos entonces a compartir. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo el documento. Este documento ahí me disculpan, pero es que después de una clase que tuve la clase del miércoles, después tuve una reunión y se me olvidó subirles eso. Por eso hasta el día de ayer les subí la grabación y les subí también ese documento. Entonces ahí para que lo vean. Ok, vamos a ver. Podríamos hacer, hagamos uno de los que no están hechos. Ok. ¿Qué hacemos? ¿La parte con cilindros o con esferas? ¿Qué prefieren? Compañeros, compañeras. Creo que el de abajo ya lo habíamos hecho, entonces ni siquiera puede ser eso. Este ya lo habíamos hecho. Los corazas. Hacemos este. Ok. Bueno, entonces dice lo siguiente. ¿Saben lo que es un cable coaxial? ¿Alguien que me pueda ilustrar ahí con eso? ¿Qué es un cable coaxial? Y es un cable que viene como forrado, ¿no? Como forrado. Voy a quitar el video para agregar participantes y agregar el chat. Ok. ¿Forrado a qué se refiere? Digamos que hay un material que lo cubre y el cable usa el centro. No, ese es un cable normal. Simplemente como desforrado. ¿Alguien ha escuchado el término cable coaxial? No, profe. No. ¿Todos tienen en su casa cables coaxiales? Del internet, profe. Depende del internet que esté usando, puede ser un cable coaxial. Por lo general ahora lo que viene son, bueno, el cable Ethernet, que son varios cablecitos, ¿verdad? Que se conectan. O viene con fibra óptica hasta la caja. El del televisor sería, ¿no? Ese sí. El del televisor, el de la antena del televisor, ¿lo han visto? ¿Han abierto algún cable de antena de televisor? La verdad, no. No. Ok, ahora van y lo observan y básicamente es un cablecito
que acá tiene un dieléctrico, ¿verdad? El dieléctrico no me interesa. Entonces, que es como, ¿cómo es que se llama? Si ustedes lo parten un poquito, esto es como una esponja que permite mantener el cable aislado, por decirlo así. Nosotros vamos a trabajar que esa parte lo vamos a considerar como si fuera vacío, si fuera aire. Y en la parte de afuera, en la parte externa, viene como una rejilla que también puede venir completamente forrado como de un papel aluminio o de algún conductor en la parte externa. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Porque antes de resolver el problema tenemos que saber qué es lo que tenemos. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a poner como si fuera un cablecito, un cable muy largo, infinito, y después vamos a poner alrededor, entonces, lo que sería el cilindro. Sería un anillo ahí con carga. Entonces, nos dicen un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior de radio A. Entonces, el radio de este cilindro, el radio de este tiene un radio A. Mientras que que el cilindro exterior va a tener un radio interno B y un radio externo C. Ok, esa C casi no se entiende, parece una E. Entonces el radio externo es C. Dibujar con el mouse es un poco complicado, entonces espero que lo entiendan. ¿Entienden el dibujo? Sí, profe. Ok. Entonces nos dicen que el cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tiene carga neta. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcular el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje y en cualquier punto fuera del exterior. Y elaboremos una gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de la distancia. Desde el eje del cable de R igual 0 a R igual 2C. Entonces determinemos la carga por unidad de longitud en las superficies internas y externas del cilindro exterior. Entonces, si tenemos un cilindro, nos dice entonces que vamos a ver, entonces, en el interior, vamos a hacerlo acá, más grande. Vamos a decir que esto tiene un radio A.
Entonces, ¿qué pasa dentro de ese cablecito? Primero, ¿dónde se ubican las cargas o esa distribución de cargas en ese conductor? A lo largo de la superficie, profe. A lo largo de la superficie, correcto. Entonces las cargas yo solamente las voy a tener acá. En la superficie de todo el conductor. Entonces, si utilizamos la ley de Gauss, podemos hacer acá, entonces, un cilindro interno a ese, ¿verdad? De longitud L. Y vamos a ver cuál es el campo eléctrico cuando R es menor que A. ¿Qué va a pasar ahí cuando R es menor que A? En ese caso no hay flujo de campo eléctrico, ¿Por qué? porque está dentro del área, digamos, o sea, la figura gaussiana es más pequeña que la figura, como la carga está solamente sobre la superficie, en la figura gaussiana que usted tiene no hay flujo de campo. Correcto. Entonces, la integral cerrada de E punto de dA es igual a la carga encerrada. Y como dice el compañero, no tengo carga encerrada. Y eso entre epsilon sub 0 da 0. Por lo tanto, como el área no es 0, como las áreas no son 0, entonces el campo eléctrico es el que tiene que ser 0. Entonces, para R menor que A, el campo eléctrico es 0. Borramos nuestra superficie gaussiana. Una pregunta, ¿puede repetir otra vez lo que dijo de que era cero? O sea, que el área no es cero, entonces el campo es el que es cero. Correcto. Porque vea que esto me va a quedar E por A. E por el área. Y vea que las áreas, esta área, bueno, E por A más 0, que serían las dos tapas, ¿verdad? Que no tenemos que olvidarnos. Y esta área sería el área lateral del cilindro, que el área lateral del cilindro es 2pi por R por la longitud. Como el cilindro no tiene radio 0 y la longitud no es 0, entonces el campo eléctrico es el que es 0. Sí, Correcto, gracias, profe. ok, perfecto. Entonces, continuamos cuando R está entre, no sé si lo voy a dibujar en la figura que había hecho, cuando R está entre A y B. Entonces, esta es mi superficie gaussiana. ¿Ok? ¿Qué va a pasar ahí entonces? En esa superficie gaussiana. Profe, ¿qué tienes ahí el radio M? Igual a A. ¿Perdón? Es que no lo escuché bien cuando No, repetí el radio R de mi superficie gaussiana va a estar entre A y B. No va a ser ni A ni va a ser B. Entonces, cuando el radio está entre A y B.
¿qué va a pasar entonces con la integral cerrada de E punto de dA? Y si no me equivoco, lo mismo, porque la superficie es la que está con carga, no interior. Vamos a ver. Este sí va a tener campo eléctrico. Porque vea que el campo eléctrico va a ser hacia afuera del cilindro. Entonces, en las tapas, Ah, profe, una pregunta. sí, Entonces, la carga está sobre ese cilindro, bueno, el cable coaxial A. sí, aquí nos dice, el cilindro interior tiene una carga positiva, uniforme por unidad de longitud, lambda. Pensé que era la superficie. Gracias. Sí. Entonces, esto también me va a dar E por A. Pero, ¿el área cuál va a ser? De nuestra superficie gaussiana. 2pi por RL. 2pi por RL. ¿Y cuál es la carga encerrada entre epsilon sub 0? ¿Cuál sería la carga encerrada? Pues ahorita habría que hacerlo con lo de lambda, ¿no? ¿Correcto? Términos de lambda. Solo que no me lo he aprendido todavía como este queda despejado. ¿Quién es lambda? Es Q dividido entre L, creo. Lambda es Q dividido entre L, carga por unidad de longitud. Entonces, ¿quién es la carga que estoy encerrando? Lambda por L. Lambda por L, exacto. Entre epsilon sub 0. Entonces vean que L se me va a cancelar. Entonces me queda que el campo eléctrico es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el radio. Este sería entonces el campo eléctrico que nosotros vamos a tener cuando A está entre R y B. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver si lo puedo borrar sin borrar. Ok, excelente. Sí lo puedo borrar. ¿Qué pasa con el cable externo? Ahora nos dice, calcula el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje. Cualquier punto fuera del cilindro exterior y elabora una gráfica. Nos dicen que el cilindro exterior no tiene carga neta. Entonces, si no tiene carga neta, ¿qué va a pasar con el cilindro exterior? ¿Cómo se va a distribuir la carga en el cilindro exterior si también es un conductor? Compañeros, compañeras. Bueno, no tendría tan... no, sí tiene flujo por el cable coaxial. Correcto, este entonces va a traer una carga negativa en el exterior, en el interior. Y una carga positiva en el exterior. ¿Cuál es la densidad de carga en el interior del cable coaxial, del
del anillo este. No sería con el que es de volumen, ¿Por qué? porque encierra el área, digamos, del cilindro externo. Creo que es de radio B y radio C, la longitud. No. Perfecto. ¿Algún otro compañero? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo se van a distribuir las cargas en esta envoltura? Profe, no sería igual que en B. ¿Cómo? Igual que en B. Dijimos que la parte externa, este tiene una densidad lambda. Y son conductores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues es que la verdad me perdí cuando dijo que tenía en la superficie externa positiva y adentro negativa. Ok, nos dicen que no tiene carga neta. Y como es un conductor, entonces, ¿qué va a pasar con las cargas aquí en el exterior, aquí en la parte interna? Vean que este cable va a polarizar el conductor. Entonces, en la parte interna va a ocurrir un fenómeno de apantallamiento. Entonces, en la parte interna tengo un menos lambda. Una distribución de carga igual a menos lambda. Para poder apantallar la distribución de carga en el cable de adentro. ¿Me siguen? Sí, ok. Entonces si ahí hubiese dicho que tiene, o sea, que la carga es neta, no habría ese apantallamiento sobre la superficie externa. No, aunque tuviéramos carga, siempre tendríamos un apantallamiento. Porque es un conductor. ¿Me siguen o no? Medio, medio. Profe, Sí, entonces el cálculo del campo eléctrico sería similar como al que acabamos de hacer, nada más que con una densidad de área, ¿no? O de, ¿por o qué sea, densidad de área? o bueno, más bien una densidad, es Ok, que como es un cilindro, entonces, bueno, sería más una densidad sí, en eso tres es dimensiones, ¿no? correcto. Esto es parecido como lo que habíamos visto acá, con una esfera. La esfera, cuando tiene una carga interna, acuérdense en que aquí voy a tener una carga más Q, ¿verdad? Para apantallar lo que está dentro. Y el resto de la carga neta se va aquí afuera. Que sería la carga que va a quedar ahí afuera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces aquí, como la carga total es 0,
Entonces significa que voy a tener una densidad de carga menos lambda en la superficie interna para pantallar. ¿Y cuánto voy a tener en la superficie externa? Acá. Toda esta superficie externa. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la densidad de carga total que voy a tener? Lambda positivo. ¿Por qué lambda positivo? Si yo sumo estas dos densidades, ¿cuál es la carga total que va a tener ese cilindro hueco exterior? Cero. 0. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dice del cilindro exterior? Aquí, lo que marqué aquí. No tiene carga neta. No tiene carga neta. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando R está entre B y C. ¿Qué ocurre aquí? Entonces tenemos que poner nuestra superficie gaussiana acá en medio. Igual vamos a construir una superficie cilíndrica. Entonces nos queda, bueno, esta primera parte, esta integral, va a ser 0 por las dos tapas. Estas las estoy escribiendo para que no se les olvide que es una superficie cerrada. ¿Cuál sería entonces el área de esa superficie gaussiana? Dos pi RL. 2pi RL. Esto no cambia. Y ahora, ¿cuánta carga tengo dentro de esa superficie gaussiana? Vean que la carga total, la carga encerrada, va a ser lambda por L, que sería la carga que tengo aquí en este cablecito, porque ese pedazo de cable está dentro de la superficie gaussiana. ¿Me siguen? Y aquí afuera voy a tener entonces menos lambda por L, porque también tiene carga. ¿Me siguen? Entonces, ¿Me lo puede repetir otra vez? ¿Ah? ¿Lo puede decir otra vez? Vean que en el cable voy a tener una carga total, bueno, una densidad de carga lambda. Entonces, la carga total que voy a tener ahí encerrada va a ser lambda por L del cablecito de este cable de acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la superficie interna del conductor? O sea, en el radio B. ¿Cuánto voy a tener? Es igual a 0. Menos lambda por L. Entonces, la carga total encerrada va a ser 0.
¿Me siguen? Profe, Sí. la carga total de toda la estructura es lambda por L. ¿Correcto? Ok. Bueno, en la superficie gaussiana sí. Y la densidad de carga es lambda. Entonces, ¿está claro o hay dudas con esto? Compañeros, compañeras. Para mí está claro, profe. Entonces, ¿cuánto es el campo eléctrico entre B y C? Campo eléctrico entre B y C es 0. Y la razón por la que la, la densidad lineal que está en el centro del cable es igual al cilindro que está ahí es porque las áreas eran infinitas, ¿verdad? Eso está hecho la... No, por el que la densidad sea igual en el cable interno que en la superficie interna, eso es por el proceso o la cuestión de apantallamiento que está generando, porque vea que va a polarizar el conductor. Sí, Sí, es que lo decía como porque digamos, digo, uno tal vez, si uno lo trata de pensar un poco intuitivo, de un cable... Ah, bueno, o sea, el conductor es el único que genera un campo eléctrico, el cable del delgadito. correcto. Ah, ok, no sé, entonces era... Sí, pensé que el cilindro también hacía como un campo eléctrico, entonces por eso es que me... Bueno, también se puede ver que el cable hace un campo eléctrico. Veámoslo aquí. Voy a hacerlo aquí con ¿qué color? Voy a hacerlo con este café. El cable va a generar un campo eléctrico que va así. ¿Cierto? Pero el cilindro, en la parte interna, gracias a ese apantallamiento, va a tener una carga neta, la parte interna. Entonces va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Acuérdense que el negativo va hacia ella. Entonces, en cualquier punto acá, cualquier punto, el campo eléctrico total va a ser 0 en el interior de ese caparazón cilíndrico. O sea, en toda esta región, el campo eléctrico se va a anular entre sí. Ok, ahora sí, gracias. Sí, ya un poco Sí, más intuitivo. sí, ahora sí, ya lo entendí. ¿Ok? Entonces, por eso les dije que el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Campo eléctrico dentro del conductor es 0 por esas cuestiones de apantallamiento. Ahora, ¿qué va a pasar en el exterior? O sea, yo voy a tener un radio mayor o mi superficie gaussiana va a ser un cilindro de un radio mayor a C.
¿Ok? Entonces, si ese radio es mayor que C, ¿qué va a pasar? Compañeros, compañeras. Pero no se tendría algo similar o prácticamente que igual a cuando el radio estaba entre A y B. Correcto. Entonces al final me va a quedar E por 2pi. Ok, dame un segundito. Ok, entonces va a ser E por 2pi por R por L. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Cuál es la carga total encerrada dentro de esa superficie gaussiana negra que estoy poniendo? Lambda por L. Correcto. Sería entonces lambda por L menos lambda por L más lambda por L. Entonces esto es en total lambda por L entre epsilon sub 0. ¿Me sigue? Sí, profe. L se me cancela con L, entonces ¿cuál es el campo eléctrico ahí? Lambda sobre 2pi R por epsilon sub 0. Ese es el campo eléctrico. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y si me piden ahí con esa área calcular ya como la parte, digamos, si me piden calcular un área, o sea, como una carga infinitesimal en un espacio, ahí, ¿cómo haríamos o sea, sería a Nada partir de esa fórmula más. hacer la Dice nada más la integral. carga. Si es infinitesimal, entonces sería la integral de lambda por el d de L. Que como lo estoy poniendo en el eje X, nada más le pongo un d de X. Y aquí me dicen desde qué punto, desde el punto 1, ¿verdad? Desde X1 hasta X2, que es donde voy a tener cargas. Y así puedo encontrar cuánta carga hay ahí en ese pedacito. Ok, Ujú. Ahora, ¿cómo sería el gráfico en este caso? Si yo grafico campo eléctrico como función del radio. Entonces habíamos visto, voy a poner los puntos de interés A, B y C, que son los puntos de interés. Y voy a graficar eso con este amarillo. Lo voy a graficar. Entonces, ¿qué pasaba de cuando R es menor que A? ¿Cuál era el campo eléctrico? Cero. ¿Qué pasa cuando R está entre A y B? Va a tener un valor y ese va a ir disminuyendo. ¿Ok? Y estos son puntos abiertos porque es diferente si voy por la izquierda o si voy por la derecha. Entonces, esos puntos
el punto exacto, acá lo tengo como indefinido. ¿Qué pasa de B a C? ¿Cuánto vale el campo eléctrico de B a C? 0, profe. 0. ¿Y para R mayor que C? También iría disminuyendo. Iría disminuyendo. Y aquí se formaría una asíntota. Hasta infinito. Entonces esa es la forma del campo eléctrico como función del radio. ¿Cómo lo vieron? Yo lo vi bien. Solo la partecilla esa del apantallamiento es lo que no se me hubiera ocurrido. Ya. ¿Se acuerdan que siempre que hay conductores hay apantallamiento? Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Profe, Sí. el hecho de que, digamos, se haya dicho que no tiene carga neta, entonces eso le hizo a usted pensar que había empantanamiento. O sea, en ese sector, digamos. No, aunque tenga carga neta, supongamos que tiene una densidad de carga lambda. ¿Ok? Para cambiar un poco el asunto. Entonces vamos a decir que no tiene carga neta, sino tiene una densidad o el cilindro interior y exterior tiene carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. O sea, los dos son iguales. ¿Me sigue? Compañera. Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acuérdense que por ser conductor, todas las cargas se van a ir a la superficie. Sí. Como este tiene una densidad lambda, la superficie interna siempre va a tener apantallamiento. Entonces va a tener una densidad menos lambda. ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces podría exactamente lo mismo. Ajá. ¿Y qué pasaría en el exterior? ¿Cuánto tendría de densidad de carga? Lo mismo. No, más 2 Sí, lambda. bueno, sí. La carga sí, pero digamos, el campo eléctrico sería esto mismo, lambda entre 2 pi r. No, Bueno, eso. aquí nada más sería 2. Porque aquí Ok. tendría 2. ¿Ya? Pero eso sería por la superficie de arriba y la de abajo del cilindro, que sería 2 lambda. Porque, ¿cómo? Que no le escuché bien la pregunta. Creo que no entendí entonces bien por qué el 2 lambda. Ah, porque vea que la parte interna, digamos, aquí tengo este y tengo la parte interna. Este tiene una densidad lambda. Entonces, la parte de adentro del cilindro va a pantallar con un menos lambda. Ajá, ¿Ah? sí, ajá. Sí. Pero el total que tiene el cilindro exterior ahora es lambda. Entonces, ¿cómo hago para tener el total lambda en carga? Sumaría entonces esa se suma la del coaxial más lo del externo.
Correcto, como les dije, la carga exterior es igual a la carga total. Ok, aquí voy a poner exterior. Es igual a la carga total menos la carga que apantalla. Entonces sería la carga total es el lambda, ¿verdad? No es carga, pero sería lambda por L, ¿verdad? ¿Y la carga interior cuánto es? Aquí que está pantallando. Menos lambda. Menos lambda. Entonces en total, ¿cuánto voy a tener? Ah, ok. 2 lambda. Ok, entonces el caso donde el radio es mayor a C, el campo es 2 lambda. Correcto. Faltaba eso entonces. Sí, sería esta suma. Sería el lambda por L, que sería en el cable interno, menos lambda por L, que sería en esta superficie de acá, y más 2 lambda L, que sería la superficie de acá. ¿Me siguen? Gracias. Entonces, ¿esto ya les aclaró bien la ley de Gauss? Profe, Sí. en la gráfica, ¿cómo es que vio que era asíntota ahí? O sea, que sigue disminuyendo al final. Porque vea que el R va en el denominador y todo lo demás es constante, Eso es inversamente proporcional. ¿correcto? Sí, Gracias, profe. ok. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos el proceso? Compañeros, compañeras. No estaría mal. Sí. Entonces, Sí, profe. si no hay preguntas, vamos al receso y después vamos a la teoría. Entonces, vamos a ver acá, voy a poner 10 minutos, igual. Ahí nada más me acuerdan volver a poner ¿cómo es que se llama? Volver a poner la grabación. ¿Ok? Iniciamos entonces. Nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, entonces, empezamos nuevamente. Acá. Vamos a ver entonces. Ok, ya. Entonces, Gauss, ya vieron un poco algunas de esas cosillas. Compañeros, compañeras. Igual, si no cualquier cosa ahí me avisan y tenemos alguna sesión. La otra sesión, la otra semana. Ustedes me avisan cualquier cosa para ver eso. Ok, esto va a ser bastante similar, aunque un poco más sencillo de lo que habíamos hecho con la parte del campo eléctrico. Entonces lo vamos a calcular de varias maneras. Primero, vamos a estudiar lo que es el trabajo y la energía y vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. Eso es un poco lo que tenemos que ver. Después vamos a ver lo que son superficies equipotenciales. Y en términos generales vamos a poder encontrar campos eléctricos de una manera un poco más sencilla que con Coulomb en algunos casos. Entonces, primero vamos a recordar, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el trabajo a partir de una fuerza, a partir de una fuerza cualquiera? Trabajo, ¿se acuerdan? Que es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, supongamos que tenemos una partícula puntual
acá. Y tenemos otra partícula puntual acá. Entonces, esta tiene una carga Q1 y esta tiene una carga Q2. ¿Ok? Para simplificar un poco las cosas, vamos a suponer que esta carga está quieta. Entonces, vean que esa va a generar una fuerza sobre esta otra carga. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, como suponemos que esta está aquí quieta, ¿verdad? Que la tenemos ahí prensada con algo. Entonces, esta segunda carga se va a empezar, va a tener una aceleración en este sentido. Por lo tanto, la fuerza, esta, se va a empezar a desplazar, se va a empezar a mover desde un punto A hasta un punto B. Ese es el movimiento que va a tener. Por lo tanto, vamos a decir que el trabajo total realizado va a ser la integral desde que está en el punto A hasta que se desplazó al punto B, multiplicando esa fuerza por el diferencial de longitud. Entonces, ahí lo que podemos ver es que, bueno, la fuerza eléctrica es igual a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado, multiplicado por la constante de Coulomb. Eso es esa fuerza. Y la distancia, como aquí estoy en el eje X, voy a decir que eso es un X. Entonces, ese R lo convierto en un X para simplificar un poco y entender el concepto que estamos viendo. Si yo lo multiplico por el diferencial de longitud, ese diferencial, este D de L que tengo acá, corresponde a esta longitud que se ha estado moviendo, que se está moviendo acá. Entonces sería, en este caso, un D de X. Entonces, tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral desde un punto A hasta un punto B multiplicado por un D de X. Vea que el D de X tiene la dirección Y. Y la fuerza también tiene la dirección Y. Por lo tanto, este va a ser el trabajo que voy a realizar. Cuando yo integro eso me va a quedar la constante K por Q1 por Q2 por un menos entre X. Eso sería esa integral. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y esto lo evalúo desde A hasta B. Entonces esto va a quedar la carga K por Q1 por Q2 entre B, esto negativo, más la carga por Q1, Q2 entre A. ¿Hasta ahí está todo claro o no? Sí, profe. Sí. Y recordemos la relación trabajo-energía.
que el trabajo de ir desde A hasta B es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. ¿Me siguen? Entonces, si lo relacionamos acá, podemos ver cuál sería la energía potencial en A. Vea que es positiva, entonces la voy a asociar con esta parte de acá. Y vea que también tiene por subíndice el A. Y la energía potencial en B es negativa, entonces esta la voy a asociar con esta parte de acá. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Todo bien para ahorita, profe. Ok, entonces yo podría... Entonces, Ajá. perdón, entonces esas energías potenciales son esos valores que nos dio luego de integrar ya con... Y evaluando, sí. Ah, ok, ok. Entonces yo podría generar una fórmula para poder describir esa energía potencial. Yo puedo decir entonces que la energía potencial para cualquier radio de una carga puntual va a ser la constante K por Q1 por Q2 entre la norma o entre la distancia que hayan entre esas dos partículas. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. O sea, sería como el diferencial de X, o sea, de distancia que hay entre la carga A y B. Más o menos. Ok, entonces es, o sea, la energía interna es lo mismo que decir, bueno, lo de la fuerza. Correcto. Es muy parecida a la fórmula de la fuerza. Nada más que ya no es R cuadrado, sino es R. Y note que no es vector R, ¿verdad? Sino es la norma de R. Ahora, ¿qué dirección va a tener esa energía potencial? Compañeros, compañeros. Pero sería en sentido a la carga que se está moviendo. No. Veo que se les olvidó conceptos de física 1. ¿Qué dirección va a tener esa energía? Esta es una pregunta trampa. ¿La energía qué es? ¿Un vector o un escalar? Escalar. Entonces, ¿qué dirección tiene? No tiene, profe. No tiene dirección, es un escalar. Entonces, es un valor absoluto. Bueno, un valor absoluto no, porque si hay una de las cargas que sea negativa, entonces la energía potencial es negativa. Si las dos cargas tienen el mismo signo, la energía potencial es positiva. ¿Me siguen? Profe, ¿por qué fue que puso que era R abajo? R es la distancia que tengo entre las dos cargas. Fue como hacer la suma de fracciones que hizo arriba, entonces en común, de A hasta B. Y es lo mismo que la Correcto. distancia R. Sí, digamos, esto es porque vean que la distancia de la carga 1 a la carga 2 en este punto, esa distancia es A. Y la distancia entre la carga 1 y la distancia 2 en este punto, la distancia es B.
¿Ya? Entonces, para generalizarlo, estoy usando R. Para decir cualquier valor. Y ya no necesito que las cargas estén en el eje X. Yo puedo tener una carga aquí y otra carga acá. Entonces, lo que me interesa es la distancia que hay entre los centros de esas dos cargas. Y eso es R. ¿Me siguen? Sí, profe, gracias. Ok, esto entonces es para cargas puntuales. ¿Está claro la energía potencial? ¿O no? Por- Entonces la energía potencial va a ser la K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos partículas? Digamos, tengo esta partícula 1, tengo la partícula 2 y tengo esta que va a ser la carga de prueba. Q0. Entonces, ¿cuál es la energía potencial que tiene esa carga de prueba? Aquí tengo un R1 y aquí tengo un R2. Entonces, la energía potencial que va a tener esta carguita de acá va a ser Q0 por Q1 entre la distancia 1, más la energía potencial que tiene esa carga debido a la otra. Entonces sería Q0 por Q2 entre R2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y si fueran 3 cargas o más, profe, Entonces podríamos se sigue generalizar, agregando. correcto, podríamos generalizar que la energía de esta carga, solamente esa carga, va a ser la suma para desde I igual 1 hasta N, o sea, todas las cargas que tenga, de K por Q0 por QI entre RI. Entre cada una de las distancias. ¿Qué es lo importante acá? ¿O qué es lo que podemos observar acá? Interesante. Que como no son vectores, entonces yo puedo tener cargas acá, puedo tener cargas acá y simplemente es una suma lineal. Eso es algo que nos sirve. ¿Ok? Esa es la energía que va a tener una carga. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuál es la energía potencial del sistema? O sea, de esta configuración completa. Sería la energía potencial que tiene este debido a esta carga, ¿verdad? Hay una energía potencial entre ellos dos. Entonces,
yo no la puedo sumar dos veces. Sería también la de esta con esta otra carga, la de esta con esta otra carga, de esta con esta carga. Ahora, esta con la carga de acá, con la carga de acá y con la carga de acá. Y así todas contra todas. Nada más que yo solamente voy a sumar, para cada par, voy a sumar una de ellas. O sea, en el caso ese, digamos que solo tenga 3 cargas, ¿verdad? Que estas no existan. Que solo tenga esas 3 cargas, Q1, Q2, sería entonces entre la distancia, aquí voy a poner R1, 0 y R2, 0. Entonces sería sumarle también la energía potencial que tengo entre la carga 1 y la carga 2. Y ahí voy a poner R1, 2. Que R1, 2 es esta distancia que tengo acá. Entonces, noten la diferencia entre la energía potencial que tiene una carga y la energía potencial del sistema como tal. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Entonces, vean que no tiene caso, como ya estoy considerando entre la carga 0 y la carga 1, no tiene caso considerar el de la carga 1 con la carga 0. ¿Ok? Porque ahí ya la estoy considerando. Entonces, por eso yo puedo decir que va a ser la mitad de la suma para I diferente de J, QI, bueno, K por QI, QJ entre R y J. ¿Entienden esa simbología? Compañeros, compañeras. Profe, ¿y la sumatoria hasta dónde llega? Desde I diferente a J. Para I diferente de J, todas las I y todas las J que tengamos. Ok. ¿Por qué le pongo este un medio a la fórmula? Porque como I es diferente de J, entonces puede ser 0, 1 o 1, 0. Ambas son diferentes. I y J son diferentes. ¿Me siguen? Entonces voy a tener dos configuraciones diferentes. Y como esas dos configuraciones me dan la misma energía, entonces por eso lo divido entre un medio. Hay otros libros que lo escriben diferente. Que la simbología se puede escribir diferente. Se puede escribir como la suma para I mayor que J o para J, más bien, podría ponerlo para J mayor que I desde I igual 1 hasta N menos 1
dk por qi qj entre r y j. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Carga 1 por carga 2 entre la distancia de la carga 1 a la carga 2. Carga 1, carga 3 entre la distancia de la 1 a la 3. Carga 1, carga 4 entre la distancia de la 4. Después, carga 2, carga 3 entre la distancia de la 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, así evito tener I's y J's diferentes y nada más hago la suma de una de ellas. Entonces, la simbología o la forma de escribir la forma de escribir la fórmula da igual si es esta o es esta. Son equivalentes esas dos formulitas. ¿Me entendieron? ¿Y por qué aquí sería hasta n-1? Porque i va a ir hasta, digamos, y yo lo voy a llevar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número anterior, porque j va a tomar ese número posterior. Por ahí no importa. Pero entonces se puede usar cualquiera de esos dos tipos de sumatorio. Cualquiera de las dos fórmulas da lo mismo. Mejor la de arriba, creo. Ujú. A mí me gusta más la de arriba. Sí, es un poco menos complicado. Ujú. Digamos, para hacerlo a mano, sí. En realidad da lo mismo. Las dos fórmulas son exactamente iguales. Ya cuando uno lo desarrolle. Pero sí para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que este un medio es que no voy a repetir. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ¿quedó claro la energía potencial? ¿Cómo calcularla? Ok, entonces, igualmente, digamos, hay algunas otras formas que si nosotros conocemos el campo eléctrico, vean que yo puedo sacar la energía potencial al multiplicar el campo eléctrico por la distancia y lo multiplico por Q sub 0, por esa carga de prueba. Y aquí es donde viene el otro concepto. El potencial va a ser igual o se define muy parecido a como definíamos el campo eléctrico. ¿El potencial qué sería? Sería el límite de la energía potencial de la carga, ¿verdad? De una carga entre la carga de prueba. Cuando la carga de prueba tiende a 0. Esta es la definición formal. Casi no, profe. A mí por lo menos en el libro el que estaba nunca salió con límite, No, ¿no? nunca salía con límites. Ya, esa es la definición formal. Entonces, por eso, digamos, si yo quiero encontrar la energía potencial, yo lo que hago es agarro el Q sub 0 y lo multiplico por el potencial. Igual que como hacíamos antes, la fuerza es igual
a la carga de prueba por el campo eléctrico. Entonces, vean que las fórmulas tienen mucha similitud entre sí. ¿Ok? Profe, entonces ese E por Y Ujú. es el potencial. Correcto, este es el potencial. Y si eso lo multiplico por Q sub 0, obtengo la energía potencial. Ah, ok. Esto se hace así porque, digamos, es simplemente E por Y, porque el campo eléctrico es constante. ¿Se acuerdan que entre para una distribución de cargas ¿cómo es que se llama? En una lámina, el campo eléctrico era constante, daba lo mismo si estaba a 1 centímetro o si estaba a 1 metro. Que eso lo habíamos calculado la vez pasada. Para una barra, para una lámina infinita. ¿Se acuerdan de eso? Que habíamos llegado a que el campo eléctrico era sigma sobre 2 epsilon sub 0. Para una lámina infinita. Como aquí tenemos dos láminas infinitas, entonces serían sumar esas dos y el campo eléctrico ahí es la densidad de carga superficial entre epsilon sub 0. Por eso les digo, vamos a seguir usando Gauss y vamos a seguir viendo algunas de esas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Bueno, eso no me interesa. Aquí, bueno, esto ya lo vimos, ya se los expliqué un poco. Y eso es lo que me interesa. Entonces, la energía potencial va a ser la energía potencial entre la carga de prueba. Ok, esa es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y aquí viene entonces las fórmulas que son importantes. Yo puedo encontrar el potencial eléctrico para una distribución de carga como la constante K. Recuerden que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esta es la constante de Coulomb. K. 9 por 10 a la menos 9. 9 por 10 a la 9. No, a la menos 9. Entonces, esa es la constante K por la suma, que esa suma yo lo puedo volver un integral del d de Q entre la distancia. Y el potencial, entonces, ¿qué será? ¿Un escalar o un vector? Compañeros, compañeras. ¿Es un escalar, profe? Es un escalar, correcto. Y es que me gusta siempre incluir esa constante K en la integral. Entonces va a ser K por el d de Q entre R. Esta es la fórmula del potencial. ¿Se acuerdan la fórmula del campo eléctrico? Es igual a la integral de K por el d de Q entre R cuadrado en la dirección radial. Se parecen bastante. ¿Y cuál otra? Ah, bueno, y el potencial. Vamos a ver si la energía potencial es igual a la integral. Bueno,
o mejor dicho, el cambio de potencial es igual a V B menos VA, el cambio de potencial. Esto es igual a la integral desde A hasta B del campo eléctrico producto punto DDL. Porque la energía potencial era la fuerza o el cambio en la energía potencial bueno, de A hasta B de F punto DDL. Ok, que esa era la otra formulita que habíamos visto. Nada más que aquí, digamos, que fue la primera que habíamos usado. Y habíamos encontrado la energía potencial. ¿Ve? Entonces, esta energía potencial yo la voy a definir como, aquí, perdón, esta se me fue y esto es VA menos VB. Y este cambio voy a ponerlo como sorry, no, sí lo tenía bien. Este cambio, el asunto es que es esto que estoy cambiando, que estoy poniendo VB menos VA. Eso es por el menos que aparece aquí en la fórmula del trabajo. O si quieren, mejor lo pongámoslo todo un poquito mejor. El cambio en la energía potencial es igual a la energía potencial de A menos la energía potencial de B. Y aquí va de B hasta A. Que es una forma más sencilla, digamos, de entender eso. Más que todo es por ese negativo que aparece ahí en la fórmula. ¿Ok? Entonces, por eso es menos el cambio del trabajo. ¿Me entendieron eso? Compañeros, compañeras. Sí, este yo creo que lo puse este lo puse al revés. En esta presentación. Por ese negativo que aparece ahí. ¿Me entendieron entonces esto? ¿O no? Compañeros, compañeras. ¿Puedo explicar una vez más, por favor? Ok, esto va, aquí es B y aquí es A. Más que todo, digamos, estos cambios de acá, eso es por el negativo. Suave, 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 suave. No, eso está bien. Eso está bien, esta fórmula. Esta fórmula está bien. Este es, ahí este es B. Ok, el asunto es el siguiente.
Acuérdense ustedes que el cambio en la energía potencial es igual a menos el trabajo. ¿Se acuerdan de esta fórmula de física 1? Compañeros, Sí. compañeras. Entonces, por eso yo estoy definiendo como el cambio del potencial como el potencial inicial menos el potencial final. Entonces, aquí yo ya estoy agregando el menos. El negativo este, ya lo estoy agregando aquí, porque acuérdense que el delta V es igual al potencial final menos el potencial inicial. Entonces defino ese delta V más bien al revés, como el potencial inicial menos el final. Por eso es por lo que ahí aparece ese menos. ¿Ya? Que eso a veces, digamos, se vuelve un poquillo complicadillo a la hora de analizar eso. Entonces, ¿qué es la idea con esto? La idea con esto es que si yo quiero encontrar el potencial, para encontrar el potencial, yo lo puedo sacar de una manera directa con la fórmula. O si yo ya conozco el campo eléctrico, puedo calcular el potencial a partir de ese campo eléctrico. ¿Cómo lo hago? Haciendo que uno de ellos sea cero. Entonces, si yo hago un valor de V de tal forma que ese potencial sea cero, entonces estoy obteniendo el potencial exacto en ese punto. ¿Cuál es el potencial en ese punto? No la diferencia de potencial. ¿Me siguen? Sí. Igual, digamos, esa diferencia de potencial, al final de cuentas, lo que me interesa siempre cuando yo estoy calculando cosas es una diferencia de potencial. Por ejemplo, cuando ¿alguna vez han usado algún multímetro ustedes? Sí, profe. Sí. ¿Cómo encuentran el voltaje que hay entre dos puntos o el potencial que hay entre dos puntos? Pone el negativo a un lado y el negativo al otro. Los puntos, por Correcto. así decirlo. Se pone lo que sería como dice el compañero, el común o el cablecito negro en un lado y se pone el otro cable en el otro. Entonces, yo lo que estoy calculando no es el potencial exacto en ese punto, sino la diferencia de potencial que hay entre un punto y el otro. Que básicamente eso era lo que hacían en física 1. En física 1, cuando nosotros queríamos calcular la energía potencial, esta mg por h, esa no es la energía potencial, porque eso es la diferencia de potencial que tengo entre mi punto 0, el que yo defino como 0, y el punto de interés. Este es el H que yo estaba calculando cuando trabajaba con energía potencial en física general 1. Nada más que por simplicidad, por ejemplo, yo el semestre pasado no se los dije, o el antepasado. Yo por simplicidad preferí no darles esa información extra. Lo que estoy calculando es una diferencia de potencial. Igualmente aquí eso es lo que nos interesa. Más que todo es porque para calcular el potencial siempre
es a partir de, de la definición propia de potencial. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Más o menos. Podríamos hacer como práctica o algo así. Sí, digamos, ahora la idea es hacer por lo menos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para poder calcular para calcular esas cosas. ¿Ok? Entonces ya vimos un poco lo que es la energía potencial y esas cosas. Y ya apuntaron esas fórmulas, ¿verdad? Que tenemos, que les di ahí. Sí, profe. Entonces, ok. Ahí nada más una cosa importante es que la función potencial, o sea, un potencial siempre va a ser una función continua. O sea, no puede ser como en el caso del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Que tenía una parte, después es cero y después tiene otra parte, que es una función discontinua. Eso no puede pasar en el potencial. Y aquí nada más, aquí vamos a ver una cosa que se llama el gradiente, que ahí yo le subí un documento de coordenadas, que es que cómo quiero encontrar el campo eléctrico conociendo un potencial. Entonces el potencial se conoce como menos el gradiente del, perdón, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Que esa es otra cosa que ahí pueden ver. Digamos, vean el documento que les di de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas para poder utilizarlo aquí. ¿Ok? Profesor, me mandó el digital. Ajá, perdón. El digital lo subió. Sí, ahí está en el TEC digital en la parte de documentos compartidos. Entonces, como nos quedan solo 20 minutos, vamos a calcular el potencial de dos maneras diferentes. Y vamos a usar, ya voy a usar las dos formas que vimos de calcular el potencial y vamos a comparar entonces esas cosas. ¿Ok? Ahí supongo que ustedes tienen un cuaderno de anotaciones y tienen ya cuál es el campo eléctrico de este coso. ¿Cómo es? ¿Cuál es el campo eléctrico de un disco? ¿Cuál era ese campo eléctrico? Que era solo un X. Ajá, era K por Q por X entre X al cuadrado más el radio al cuadrado, que en este caso vale A, es a la 3 medios. ¿Cierto? Ese era el campo eléctrico. ¿Compañeros? Sí. Sí. Ok, entonces, como ese es el campo eléctrico, vamos a calcular el potencial. Ok. Y voy a usar entonces un color, este color amarillento. Entonces, la distancia que hay entre cada diferencial de carga y el punto P es raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el potencial va a ser igual a la integral de K
por el diferencial de carga. Y vean que este diferencial de carga, CD de Q, va a ser el radio por un cambio de ángulo, por un dedecito. ¿Cierto? Por lambda. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Que es, bueno, en otras palabras, esto es lambda por un DDS. Un diferencial de arco. Entonces, para encontrar el potencial, yo voy a hacer la integral de K por lambda por el radio por un D de zeta. Ok, entonces es K por D de Q entre la distancia. Entre el radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Hasta ahí están de acuerdo o no? sí. Acuérdense, en el potencial es igual a la integral de K D de Q entre R. Vean que ya no tengo ya no tengo dirección, entonces nada más me interesa esa distancia. Y eso va a ir de a dónde estoy integrando el anillo. Vean que estoy integrando el anillo de 0 a 2pi. Que estoy calculando toda la carga que hay en ese anillo. Entonces esto va a ser K, que es constante, lambda es constante, sale, A es constante, sale, y esto también es constante y sale. ¿Cierto? Y nada más me queda la integral del d de zeta, y entonces sería por 2pi. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. No entendí eso de que la integral de delta zeta sea 2pi. ¿Cuál es la integral del d de zeta? Que es lo único que me queda dentro. De 0 a 2pi. Ah, ok, solamente quedaría zeta y le evalúo. Ya, gracias. Y ahora sí. Sí, sí, perfecto. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Quién es lambda? ¿Quién es lambda? Lambda es la carga total entre la longitud total. ¿Y cuál es la longitud de todo el anillo? 2pi R, ¿Y cuánto vale el radio? vale A, Vale A. Entonces, lambda por 2pi por A. ¿Cuánto me da? Q. Ok. Entonces, esto es K por Q entre raíz de X al cuadrado más al cuadrado. Y de esa manera ya obtenemos el potencial de este anillo. ¿Está fácil o muy complicado?
compañeros. Profe, ¿cuál era el resultado final? El que está con K por Q. Ese es el potencial que tengo en el punto P. En el punto P. Es necesario, bueno, es que no estaba escribiendo, hay que borrar abajo, pero no es necesario dejarlo en Q en términos de, bueno, no sé, es que cuando sustituyó lambda, Ajá. lo que hizo es que lo que estaba abajo en la esquina izquierda usted lo borró, no vi. Ah, era lambda por A por 2pi. Ajá, y eso lo sustituyó en la ecuación arriba. Ujú. Ok. Sí. Profe, disculpe, una pregunta referente a otra cosa. Sí. ¿La fecha de entrega de la tarea 1 sería para cuándo? Ahí no decía. Dice un rango de fechas y últimamente que lo que indica el profesor. El último día de esa fecha, creo que era 22. No, ¿qué día era? Dice que la última es 26 de marzo. 26 de marzo. Ujú. Sí, digamos, yo siempre los doy hasta el último día. Entonces, vamos a ver acá. Documentos. Ve, aquí hay uno que dice coordenadas esféricas cilíndricas PDF. Ese es el que les digo que pueden buscar y que por lo menos le den una vista. Ah, ok. La tarea la habían subido en cátedra, ¿fue? Ujú. Está en la guía semanal. Ah, ok. Entonces sí, yo les doy hasta el último día de eso. Entonces vamos a revisar un toque aquí en cátedra. Mm, ok, bueno, día semanal, aquí está en semana 4. Entonces sí, vamos a ver. Se encuentra en el siguiente enlace. Entonces se realizará en la semana 6 del 22 al 26 de marzo. Yo siempre les doy tiempo hasta el 26 de marzo para que la puedan resolver. A las 11:59. Y dato importante es que esta semana también le dejamos a los de física 1, entonces por eso estaba con eso. La tarea es como el trabajo que habían hecho ustedes al final. ¿Se acuerdan que era lo importante no era tanto el resultado? Bueno, el resultado es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es toda la explicación que hay ahí de por medio. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que ir haciendo. ¿Estamos claros? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, como ya se nos fue el tiempo, entonces les voy a dejar a ustedes de tarea que utilicen esto y vamos a ver si yo tengo una partícula acá y tengo un campo eléctrico en el eje X, entonces ¿a dónde se movería esa partícula? Esa partícula se estaría moviendo en el eje X. Entonces, encontrar el potencial como la integral
desde infinito. Acuérdense que B va a ser aquel número que lo hagan 0. Eso lo vamos a ver en la próxima clase un poco mejor. Desde infinito hasta X de el campo eléctrico producto punto D de X. Esto vea que es en el eje Y. Entonces van a sacar esta integral y ustedes se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado. Entonces eso se los voy a dejar para que ustedes lo hagan de tarea. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, como para que vean por lo menos un ejemplo de cómo se hace de ambas maneras. Cómo utilizar ambas fórmulas. Ya Ajá. ¿Qué dice, compañero? ¿Solamente realizarlo o es que hay que subirlo a algún lugar? No, hagan ese integral para que se den cuenta que es lo mismo. Ah, ok, gracias. Sí. Igual me dicen entonces para la próxima semana si quieren, si van a querer las dos clases o si ya están entendiendo eso de potencial. Si entendieron bien campo eléctrico, lo de potencial lo van a entender también. Ya no hay una diferencia abismal, más bien el potencial es más fácil porque ya no necesitamos calcular esa dirección. ¿Ok? Entonces, ajá, ¿alguna duda? No, profe, más bien, muchas gracias. Ok, bueno, nos vemos entonces. Voy despidiéndome de los que están viendo el video